Hola a todos, mi nombre es Eulalia Barrios y en esta oportunidad les estaré poniendo en puesta un tema de gran interés denominado visualidad y experimentación en la poesía de la neovanguardia española. Este es un documento bastante nutrido por parte del autor Milan Domínguez. Sin más preámbulos, iniciemos. La poesía visual como manifestación artística surge en España a mediados de 1974 y nace asociada a unos movimientos de vanguardia propios de dicha época, como lo son la experimentación, el happening o la poesía abstracta, y esto conecta directamente con los planteamientos del letrismo y también de la poesía concreta. Esta última cabe destacar que es conocida gracias a la aportación de la revista de cultura brasileña, editada por la Embajada de Brasil y dirigida por el autor Ángel Crespo. Ahora bien, definir qué es la poesía visual es una labor bastante complicada debido a su naturaleza tanto mixta como intermedia, en la que los límites son imprecisos, es decir, se relacionan en ella la escritura, la imagen, el texto, los iconos, el discurso y la plasticidad, uniéndose a todo ello pues una pretensión estética. Ahora bien, desde el campo del terreno o de la literatura, la poesía visual conserva la utilización en el discurso en sus componentes fundamentales, todo esto acentuando las posibilidades tanto denotativas como connotativas. Y es que el campo visual utiliza recursos del dibujo, el collaje, el fotomontaje y las técnicas pictóricas más habituales. Entonces, la aspiración implícita de los poetas visuales es que son pocos dispuestos a las definiciones o a dar cuenta detallada de sus experiencias, salvo de algunas excepciones. Es la creación de un nuevo género en función de la especificidad, de la integración, de lo icónico, pero también de lo discursivo. Es decir, es un sistema connotado complejo cuyo plano de expresión está constituido por una fusión de la significación del texto, pero también de la significación de la imagen, pero dejando a un lado las definiciones. Entonces se puede afirmar que dos componentes están presentes en las manifestaciones iniciales de la poesía visual española: la neovanguardia y el experimentalismo, aunque con el paso de los años este nuevo género icónico discursivo se independiza de cualquier tradición. Entonces haré un breve recorrido por los más de 40 años de historia de la poesía visual, que nos va a poder permitir entender y comprender su evolución desde los planteamientos radicales de los años 60, pasando por la posmodernidad de los años 80, hasta la conversión total de la poesía en un nuevo género literario plástico a partir de los años 90. Es lo que Fernando Milán ha bautizado como el territorio conceptual. Para ello vamos a hacer un breve recorrido de unos antecedentes de la poesía visual. Cabe destacar que en la historia se ha presenciado numerosas manifestaciones logoicónicas o mixtas ya desde el Renacimiento, conocidos como emblemas y empresas. La poesía visual considera a Mallarmé, su padre, dado por un poema llamado Golpe de Dados. En esta obra publicada, que fue en el año 1897, Mallarmé utiliza una tipografía atípica, es decir, juega con el distinto tamaño de las palabras con fines plásticos, aunque es un poema totalmente discursivo. Supone entonces la primera relación gráfico-poética musical. No obstante, en 1912 y en 1917, el poeta crítico Guillaume Apollinaire produce una serie de poemas a los que llama caligrams, es decir, caligramas. Este nombre supone la unión de palabras de ideograma y caligrafía, que en griego significa escritura bella. Y nuevamente aquí se produce un uso estético y plástico de la palabra. Pero para Javier Maderuelo, un golpe de dados y en los caligramas están los antecedentes más directos de la denominada poesía fonética. Entonces, en el primer manifiesto del futurismo, las palabras en libertad implicaban ya en sí mismas una forma visual para la poesía.
Junto a Marinetti, otros futuristas italianos realizaron un gran número de tavole parolibere en los movimientos de la vanguardia rusa a mediados de la segunda década del siglo XX. Y aquí estaba puesta la utilización de la tipografía, pero ya como un elemento revolucionario definitivo. Cabe destacar la obra de L'Adagio Pharaon de Ilya Sadenich, calificada por él mismo como un drama fonético pero denominado tipográfico, es decir, utilizando la fonética pero también la tipografía. Pero el verdadero impulsor de la poesía optofonética fue el vienés Raoul Hausmann, que dentro de la corriente dadaísta puso en práctica una especie de notación basada en la tipografía, mezclando en sus poemas todo tipo de letras, tamaños y formas. La aportación dadaísta a la poesía visual va estrechamente ligada al collage o al collaje. El mismo Hausmann, pero sobre todo Kurt Schwitters, realizaron un gran número de collages en los que la escritura tipográfica tenía una presencia fundamental. Entonces, Schwitters escribió en el año 1920 en relación a su obra Merz: he creado poemas creando palabras y oraciones, pegando palabras y oraciones unas junto a otras, de tal manera que la ordenación rítmica resultará entonces un dibujo. En definitiva, la historia de la poesía visual del siglo XX está unida desde los inicios a la experimentación con la tipografía para lograr convertirse ya en el siglo XX-XXI en una formación bastante autónoma de comunicación. Entonces, considerar a la poesía como una forma de arte visual es una situación aparentemente contradictoria a lo que yo decía inicialmente. Se dice que tras la muerte de Julio Campal, un grupo de jóvenes que habían colaborado con él decidieron redactar una carta para manifestar la intención de difundir su obra inédita y continuar así su labor, así como de defender su trabajo a favor de ¿qué? De la vanguardia. En esta carta se firma en mayo de 1968 y firman Juan Carlos Aberesturi, Joaquín Diez, Fernando Milán, Jesús García Sánchez y Enrique Uribe. Y significa el punto de partida para la creación unos meses después del llamado grupo Unión. En este nombre se recogía pues ya de alguna manera su apuesta, ya digamos que por el neodadaísmo. Entonces, entre sus teorías estaban trabajar en el terreno creativo en un campo auténticamente experimental hasta que tales experiencias pudieran ser utilizadas socialmente. Asimismo, rechazaban toda dependencia política, así como el uso del arte como medio propagandístico. Entre sus actividades se cuenta la organización de diversas exposiciones de la poesía de vanguardia y la edición de publicaciones colectivas, como es el caso de Situaciones, de la cual pues aparecieron 4 números paralelamente, que se producirían nuevas incorporaciones como las de José Antonio Cáceres, Francisco Zábala y Miguel Lorenzo y Amado Ramón Milán. Y es en este momento cuando se publica un nuevo texto que podemos considerar como el primer manifiesto. En él proponen ellos una renovación total que se alcanzará a través de la contradicción, pero también de la negación de la propia obra, buscando nuevos lenguajes. Ya en el terreno de los planteamientos de la vanguardia, el grupo Unión presenta una mezcla de elementos totalmente dadaístas, constructivistas y neoconcretos. Ya aquí se establece la búsqueda de nuevas leyes sobre las que se busca establecer pues formas expresivas totalmente autosuficientes. Ellos se oponen de hecho a las técnicas tradicionales y para lograr esto el texto tradicional es univalente. Su significación visual es nula, de modo que al ser utilizado conscientemente, pues su valor visual empieza a actuar como un significado autosuficiente. Se dice también que Felipe Bozo lo definió todo esto, lo que he mencionado, como un proceso de absolutización del lenguaje. Y se considera que fue en 1964
cuando Enrique Uribe publicó el primer poema concreto de origen español. En este mismo año, el catalán Guillem Viladot se autoedita ya como una obra No Plats Poemes en Agramunt, Lleida. Y aquí Vilalot experimenta con la sintaxis visual sin introducir los componentes ideográficos fundamentales en la poesía concreta. Entonces han de llegar los años 70 para que se realice la primera antología de la poesía experimental española. Entre los años 1970 y 1975 se produce una verdadera eclosión de poetas visuales. En 1972 aparece el grupo de Cuenca, formado por Carlos de la Rica, Antonio Gómez, Muro y Rojas, aunque estos venían trabajando ya desde bastante tiempo antes. Ellos publicaron la antología en unos 20 poemas experimentales en la editorial El Toro de Barro, que dirigía de la Rica, pero será Antonio Gómez el único en mantener su actividad y publicar en solitario en los años posteriores. Y en 1975, coincidiendo con la muerte del dictador Francisco Franco, se publica en Alianza Editorial el libro La Escritura en Libertad, editada por Jesús García Sánchez y Fernando Milán. Se trata del primer libro accesible para un público no especializado en la poesía visual, y esta pues tiene un protagonismo totalmente decisivo, aunque el libro lleva como subtítulo Antología de Poesía Experimental. Se trata en realidad de una selección de poemas visuales y de documentos sobre happenings, instalaciones, entre otros, de autores de más de 19 países, incluido España. Entonces este libro tuvo una gran repercusión entre los artistas y escritores pues más jóvenes de esa época, proponiendo la unificación de muchas de las nuevas tendencias de los años 70 bajo el concepto ya de una escritura totalmente ampliada, anticipando pues así el desarrollo de las formas de la neovanguardia de las siguientes décadas. Los 80 traen consigo el desarrollo de unas nuevas tendencias antivanguardistas, suponiendo la vuelta atrás de muchos planteamientos estéticos. Sin embargo, aunque el mercado del arte da por liquidada la vanguardia, se comienzan a consolidar en el país de España prácticas como el mail art, el land art o el body art. Y a pesar del cambio que se produce en el seno de la cultura española, hay un gran número de poetas visuales que continúan pues con su actividad, con su trabajo. Y la década de los 80, desde el punto de vista de la poesía visual, consta de dos periodos claramente diferenciados. El primero se inicia a finales de la década anterior y cobra pues toda su fuerza con los años 80-83, marcada por una importante actividad como lo es la exposición, el concretismo en Sevilla, la aparición de la revista Metáfora, dirigida por Felipe Bozo y Fernando Milán. Entonces el encuentro con la poesía experimental de Santander ya básicamente es lo experimental en lo poético de Mérida. Ahora en el nuevo siglo, en los años 90, suponen en el campo de la poesía visual una continuación de lo que se había estado produciendo durante las décadas anteriores, en la que sabemos bien que hubo una expansión de este género con las nuevas apariciones, nuevos autores, aunque sin grandes diferencias. Entonces se sigue utilizando la denominación experimental, pero ya ahora como un sinónimo de poesía visual. También hay que mencionar el papel decisivo que va a tener en esta década la generalización del uso del Internet, puesto que este permitió un aumento muy considerable pues, de estas propuestas y facilitó el acceso a todo tipo de público en estas. Pero no es hasta ya entrando al siglo XXI cuando se producen transformaciones definitivas en la poesía experimental española, pudiendo considerarse pues entonces el inicio de una nueva etapa. Este cambio está marcado por la aparición de publicaciones provenientes de las universidades, claramente está no hechas ya por los propios artistas, pues que tratan con profundidad estos temas, lo cual pues demuestra la madurez de este género y las dimensiones alcanzadas.
El momento clave que va a marcar esta transformación es una publicación de un libro en el año 2003 de Juan Carlos Fernández Cerrato, Cómo se lee un poema visual, retórica y poética del experimentalismo español, 1975-1980. Se puede decir de que este primer libro de estudio en profundidad sobre la poesía experimental española habla acerca del análisis crítico de los componentes tanto ideológicos como sociales de este tipo de manifestaciones. Entonces es un trabajo bastante considerable para la época. A modo de conclusión, podría decirse que en la actualidad el sustrato revolucionario y transgresor inicial de la poesía experimental ha ido diluyéndose a medida que su lenguaje pues ha sido asumido por los medios de comunicación y la publicidad, y que por tanto por las grandes masas. Entonces, lo cual nos da una idea del calado de su propuesta y de la importancia de su existencia. Podemos ver su influencia en multitud de spots publicitarios o en el denominado street art, de la misma manera que ha ocurrido con otros fenómenos de la neovanguardia. Las performances pues, presentes en cualquier tipo de manifestación social. Todo esto demuestra que la poesía visual y la performance son las grandes aportaciones del siglo XX y que este hecho puede terminar pues, en convertirse en un arma de doble filo, ya que por un lado es evidente pues, su influencia en las raíces estéticas de la sociedad actual, algo que en pocas ocasiones ha sido reconocido. Pero por otro lado corre el peligro de ser absorbida por convertirse únicamente en otra herramienta de propaganda. Entonces son muchos los poetas que hoy en día se han ido incorporando a este movimiento y que naturalmente el internet pues es uno de los campos de desarrollo y son innumerables las webs dedicadas a este tipo de manifestaciones. Muchísimas gracias.